Hola, bueno, buenas noches para todos. Nos toca estar hoy acá en este momento un poco más contentos porque acabamos de ganar el partido de fútbol, así que con más ganas para escuchar una conferencia que entra dentro del ciclo de formación médica continua de la Sociedad de Ginecología del Uruguay. Eh, en este caso, esta noche tenemos el gusto de presentarles a ustedes a la doctora Gracia Rey, ya que conocida por todos, profesora agregada de la Clínica Ginecotocológica B del Hospital de Clínicas. Ella nos va a hablar hoy de un tema muy interesante y seguramente diferente de lo habitual, ¿verdad? Los primeros 10 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años, el desafío que eso implica en el control del embarazo y bueno, en los 2 primeros años de vida del bebé. Así que bueno, con muchas ganas vamos a escuchar a Gracia para que nos enseñe cosas diferentes esta noche. Hola Gracia, adelante. Buenas noches a todos. Gracias por estar, por participar. Agradecer a la Sociedad de Ginecología por la invitación y la oportunidad de presentar este seminario. Vamos a hablar de un concepto que es relativamente nuevo en obstetricia, y al que tengo que agradecer específicamente a mi gran amigo, el profesor de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Roberto Quequiclián, titular de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la UBA, y también miembro de la Asociación Argentina de Perinatología, que es el que me brindó este conocimiento, el que compartió generosamente su trabajo conmigo. Este seminario también se fue dado a los pregrados, claro, con un nivel un poco menor, pero acá estamos tratando de ver las nuevas oportunidades que hay en el control prenatal, los primeros 1000 días de vida, tomando como día 1, ¿verdad?, el inicio de la concepción. Y vamos a recordar que tenemos este concepto que viene del grupo DOA, que es un grupo que intenta buscar la relación de la herencia con las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, hipertensión, diabetes. Y lo que este grupo DOA, que es un grupo internacional de investigadores, ha visto es que los primeros 1000 días de vida, que incluyen las 40 semanas de edad gestacional hasta los 2 años del niño, pueden implicar cambios a nivel de su genoma, ¿verdad?, por fenómenos epigenéticos, que ahora vamos a hablar de qué se trata eso, y que eso puede definir el futuro de nuestros recién nacidos y niños. Y cómo desde la obstetricia, conociendo este panorama, esta visión del grupo DOA, nosotros podemos tener acciones tanto a nivel individual como a nivel de sociedad científica, como a nivel país, en cuanto a realizar acciones que mejoren el control del embarazo, que disminuyan las noxas durante el mismo y que no expongan al feto a situaciones en las cuales en un futuro pueda estar expuesto a ser un ser humano adulto con enfermedades no transmisibles como diabetes e hipertensión. Entonces, ¿por qué estos 1000 días pueden cambiar el destino de la perinatología? Yo creo que todos nos recordamos cuando nos enseñaron en facultad y, digamos, nos enseñaban de la genética y del ambiente y siempre nos decían y nos contaban, bueno, la genética puede cambiar el ambiente, perdón, el ambiente puede cambiar la genética, ¿verdad? Pero no sabíamos cómo, en aquel momento no sabíamos cómo, y por mucho tiempo no sabíamos cómo. Cuando yo me formé como residente, recuerdo tal cual que no había noción de que, por ejemplo, el parto prematuro tuviera condiciones definidas por el genoma fetal, ¿verdad?
Entonces, muchas cosas cambian y hoy por hoy la ciencia avanza, digamos, más que a pasos agigantados, más que a revoluciones por minuto. Entonces, acá tenemos un esquema hecho por mi amigo, el profesor Klean, en el que muestra 3 factores, que tiene que ver con la nutrición materno-feto-neonatal, con el microbioma. Creo que no vamos a llegar a hablar del microbioma, pero es el conjunto de bacterias y organismos microcelulares que están en distintos lugares de nuestra flora y que este microbioma alterado puede alterar también el microbioma fetal inútero, y la epigenética. ¿tá? Todos los círculos estos se entrecruzan y nos dan acá en el medio, ¿verdad?, el resultado final, ¿verdad? ¿Qué sería este resultado? Acá tenemos un buen resultado, ¿verdad?, en estos primeros 1000 días de vida, pero si vamos alterando, ¿verdad?, si se van dando fenómenos que van alterando estas relaciones en los primeros 1000 días de vida, probablemente esta situación de beneficio no se dé en el futuro, sino por el contrario, empecemos a tener situaciones contraproducentes. Acá tenemos el grupo Doha, que es la página web del grupo Doha, ustedes la pueden encontrar en internet. El origen del desarrollo de las enfermedades, de la salud y de la enfermedad, sobre todo de las enfermedades no transmisibles. Y se basa en una hipótesis, la hipótesis de Baker, que es una hipótesis vieja, como ven acá, 1911, 1925, ¿verdad? Donde la nutrición temprana y las enfermedades de la edad adulta estaban relacionadas de acuerdo a la hipótesis de Baker, relacionada entonces con lo que el grupo Doha plantea. Y en 1984 este investigador divide en Inglaterra mortalidad y analiza las cardiopatías coronarias, y encontró en regiones con altas tasas de mortalidad neonatal y infantil y materna hace 100 años, eran los mismos que por esa fecha por enfermedad coronaria. O sea que en ciertos sectores de Inglaterra, a pesar del paso del tiempo, se mantenía el mismo fenómeno, ¿verdad? El mismo número de muertes por enfermedad coronaria, a pesar de que esas enfermedades han mejorado su tratamiento, ¿verdad? Entonces, ahí empieza esta historia de la hipótesis de Baker. Entonces, ¿qué es lo que busca el grupo Doha? La investigación de los orígenes del desarrollo de la salud y enfermedad. El entorno en el que el embrión, el feto y el niño pequeño crecen y se desarrollan influye no solo en su salud y el bienestar en el curso de la vida, sino que lo pone en riesgo de enfermedades no transmisibles posteriores. Los aspectos importantes del medio incluyen la desnutrición materna, fetal, infantil, las toxinas, embarazo adolescente o en mujeres mayores, el estrés psicológico o fisiológico. Las enfermedades no transmisibles incluyen obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatía coronaria, enfermedad pulmonar y renal crónica, trastornos musculoesqueléticos, incluso cánceres y tal vez algunas enfermedades mentales. Ay, no veo muy bien esto, bueno. Perdón. El comportamiento en esos primeros 1000 días de vida es fundamental para que estos efectos intergeneracionales sobre la salud, porque el embrión, el feto y el niño pequeño dependen de las madres para su nutrición y crianza. El comportamiento poco saludable y la exposición a ambientes dañinos en los padres también pueden aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles en la próxima generación a través de efectos biológicos en los espermatozoides y factores sociales. A través de la madre, el padre o directamente sobre el bebé y el niño, las exposiciones ambientales adversas durante el desarrollo temprano
dan forma a respuestas del cuerpo a desafíos posteriores, como dietas poco saludables, estilo de vida sedentario, sueño inadecuado, exceso de tiempo frente a pantallas, altos niveles de estrés y exposición a tóxicos ambientales. Los entornos dañinos durante el desarrollo temprano pueden provocar que no se alcance el potencial físico, mental y completo y una pérdida del capital humano. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que estamos definidos por nuestro genoma y nuestro genoma tiene un potencial increíble, ¿verdad? Pero si nuestro genoma está expuesto a el entorno dañino, y hablamos por entorno dañino de todo esto que ya les he mencionado, puede ser que ese genoma no logre expresar, o al revés, logre suprimir ciertos sectores, ¿verdad?, que lo lleven a no alcanzar un potencial físico y mental en el futuro. Y por lo tanto es una pérdida de capital humano, combinado con una mayor susceptibilidad a las enfermedades no transmisibles, lo cual amplía la desigualdad en salud y tiene consecuencias económicas adversas para personas, familias y comunidades. Un estilo de vida poco saludable en los futuros padres, junto con enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad antes de la concepción, durante el embarazo, transfiere un mayor riesgo de enfermedad no transmisible a la siguiente generación, lo cual no hace más que perpetuar ciclos de mala salud, productividad reducida y esperanza de vida más corta, atrapando a poblaciones en una depresión de bajo capital humano de la que no pueden escapar fácilmente. No nos podemos olvidar el año 2002, cuando tuvimos aquella crisis brutal económica, la afectación que esos niños que estaban gestándose o en sus primeros 1000 días de vida deben haber sufrido, van a repercutir en su bienestar. Y como muchas de estas cosas están relacionadas con el tema de las equidades sociales, también tenemos que poner énfasis en las poblaciones más vulnerables, que son aquellas en las cuales, o por carencias educativas o económicas, o ambas, sociales y todo tipo de cosas que nosotros vemos al trabajar en poblaciones vulnerables, son justamente esas poblaciones las que perpetúan este ciclo, ¿verdad? Este ciclo como maligno de cosas que no tienen un final. Entonces, un buen final. Entonces, la posibilidad que tenemos desde el control obstétrico y desde el control neonatal y pediátrico durante los primeros 1000 días de vida es evitar esto, con acciones a nivel de las sociedades científicas, a nivel de los médicos en general y también con acciones a nivel de proyectos país. La investigación ha mostrado que intervenciones adecuadas durante la adolescencia y los años reproductivos no solo promoverán la salud de la generación actual, sino que pueden garantizar el curso de la vida saludable para sus futuros hijos y nietos. Y uno dice, bueno, me voy a estar preocupando por los nietos. Bueno, sí, nos vamos a tener que preocupar por los nietos, por nuestros nietos, por los nietos de nuestros hijos, para que este ciclo no se repita. Entonces, actuando en los embarazos ahora, estamos mejorando la calidad de vida de futuras generaciones. Controlando y mejorando la calidad de ciertas cosas durante el embarazo, vamos a evitar determinadas enfermedades, las enfermedades no transmisibles, el cáncer y algunas enfermedades mentales en poblaciones futuras. La importancia de la fase de la adolescencia y la etapa previa a la concepción del curso de la vida se reconoce dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, Niño y Adolescente en los planes 2016-2030. O sea que miremos qué importante que es todo esto, ¿verdad? Los conocimientos de Doha han ayudado a aprovechar el capital humano a lo largo de generaciones, pueden ayudar a lo largo de generaciones de vital importancia para alcanzar estos objetivos. Entonces tenemos algunas cosas que yo saqué de la página del Grupo Doha, que es esta Sociedad Internacional para los Orígenes y el Desarrollo de las Enfermedades.
que se trata de cuáles son sus objetivos. Esto lo pueden encontrar en su página. Ustedes cliquean en Google Doha y les va a saltar esto, ¿verdad? Promover y difundir los conceptos al público y a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de aumentar la conciencia de los beneficios transgeneracionales de un comienzo saludable de la vida. Apoyar el momento óptimo del embarazo. Peso saludable. Buena, macro y micro nutrientes en lo que tiene que ver con la nutrición, actividad física, sueño y otros comportamientos en mujeres y sus parejas durante, después del embarazo. Y acá hacemos hincapié en lo que nuestra ginecología, la ginecología uruguaya, desde las normas de atención prenatal descritas en el 2014, la intervención pregestacional, ¿verdad? La planificación del embarazo. Todos recuerdan y todos sabemos, lo hemos visto millones de veces en artículos científicos, y es de las cosas que más destacamos, incluso ahora en las etapas COVID, lo que el índice de masa corporal representa como factor de riesgo para múltiples patologías. Entonces imagínense una embarazada adolescente, obesa, malnutrida, todo esto nosotros lo podemos modificar. ¿De qué manera? Bueno, mediante estas acciones que el Grupo Doha propone, ¿verdad? Difundir estos conceptos al público, a las personas y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, porque por esto les digo, esto debería formar parte de un proyecto país. En el Uruguay, del 2019 al 2020, disminuyeron en 2.000 los recién nacidos. Vamos disminuyendo cada vez más los recién nacidos. Y vemos que también los recién nacidos nacen con mayor frecuencia en situaciones de contexto vulnerable. Las familias numerosas con muchos hijos son las que viven en contextos vulnerables, donde todas estas cosas en general no se pueden hacer. La planificación del embarazo, el control de las noxas, la nutrición, evitar el embarazo adolescente. Por eso les digo, esto tiene que ser un proyecto país, no un proyecto de Gracia Rey, ni de Roberto Quequiglián, ni del Grupo Doha. El Uruguay debería tomar como concepto que tenemos que cuidar a nuestras embarazadas, porque estas embarazadas representan, y sus neonatos, y sus fetos, y futuros neonatos, el futuro. No solo el futuro en número, sino el futuro en salud para la población. Y por supuesto reducir la prevalencia de tabaquismo y el abuso de sustancias en el embarazo. Esto no hace falta que lo diga el Grupo Doha, todos lo sabemos, pero son de las cosas en las cuales tenemos que hacer hincapié. Reducir la incidencia de diabetes gestacional y sus consecuencias. Bueno, la diabetes gestacional vemos que se disparó, se ha disparado, tenemos un montón de mujeres con diabetes gestacional. ¿Y eso por qué? Por el mal estilo de vida, por el mal estilo de comer, por la forma de comer que tiene la sociedad actual. ¿Y cómo podemos prevenir nosotros la diabetes gestacional? Llegando al embarazo, la mujer con un peso adecuado, con una nutrición adecuada y con una dieta adecuada, ¿verdad? De esa manera nosotros vamos a lograr disminuir las diabetes gestacionales, ¿verdad? Con las acciones prenatales. Fomentar la salud materna mental positiva y reducir las tasas de depresión y ansiedad no tratadas durante el embarazo. Todos conocemos, ¿verdad?, la vulnerabilidad de algunas mujeres y lo que el embarazo implica para aumentar esa vulnerabilidad, como pueden ser las situaciones de violencia doméstica, familiar, por parte de parientes directos, parejas, etc. Estamos cansados de ver esas situaciones. Bueno, eso altera la salud mental de la madre y obviamente aumenta el estrés y obviamente aumenta los malos resultados. Apoyar la lactancia materna, la alimentación saludable, la actividad física regular, el estilo de vida saludable y habilidades de crianza para aprovechar las oportunidades críticas para el desarrollo físico mental óptimo de los niños, para evitar retraso de crecimiento y obesidad. Y acá nosotros tenemos una cosa muy importante que son los cursos de preparación para el parto. En los cursos de preparación para el parto tenemos la oportunidad de brindar estas herramientas a las madres y sus parejas para que
entiendan y comprendan todas estas cosas, porque la gente no sabe, a la gente no le enseña. ¿Y cuál es el objetivo nuestro como universitarios y como médicos en general? Bueno, ofrecer también educación a nuestros pacientes, sus parejas, sus familias. Promover, por supuesto, la asistencia escolar, la alfabetización en salud en adolescentes y adultos jóvenes, lo cual hace que las personas educadas tengan en general mejores comportamientos, dieta, actividad física y evitar la exposición a sustancias tóxicas. El periodo de la vida durante el cual las modificaciones del ADN son más intensas va desde la concepción hasta los 2 años de edad. Por eso lo llamamos el periodo de los 1000 días. La nutrición temprana, los factores psíquicos, el medio ambiente, a través de los cambios epigenéticos pueden desempeñar un papel clave en la programación, que también se llama imprinting, o fetal program, como lo vamos a ver ahora, del desarrollo feto-neonatal. Esto probablemente influya en la susceptibilidad individual al desarrollo posterior de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y otras no transmisibles. Ahí tenemos un link YouTube que puede quedar en la grabación para que ustedes lo consulten. Entonces volvemos a la diapo que siempre se va a repetir a lo largo de esta charla, epigenética, microbioma, nutrición materna, factores ambientales y psíquicos. Y vamos a hablar específicamente de epigenética. Nosotros pensábamos durante un tiempo se pensó que los genes se expresaban y eso era todo, ¿verdad? Recuerden que los genes lo que hacen es activar la síntesis de proteínas y que las proteínas son las que después constituyen todos los elementos de las células y así de los tejidos y los órganos, ¿verdad? Epigenética es un proceso que no es nuevo, que tiene muchos años y que fue inicialmente propuesto por un genetista y biólogo escocés. Los británicos, ingleses, escoceses ganan en todo en esto, en su obra de Epigenotype. Es el proceso en el cual el desarrollo entre el genotipo y el fenotipo se produce. Es el proceso en el cual nuestros genes pueden ser afectados por cambios que se llaman cambios epigenéticos y por lo tanto esa síntesis de proteínas se puede ver alterada. Yo les voy a dar un ejemplo. En el parto de pretérmino está conocido y es bien sabido que modificaciones en el genotipo materno y fetal hacen más plausible que esa mujer tenga un parto de pretérmino, ¿verdad? O sea que sabemos que el genoma influye. Ahora, ¿qué pasa con el epigenoma? En los conceptos de Waddington, en ese momento no se les dio mucho corte y fueron olvidados hasta el momento en que se comprendió el error por el cual nuestro genoma no podía expresar por sí solo lo que sucedía con nuestro fenotipo. El proyecto Genoma Humano había fracasado como explicación única y se comprendía que la secuencia de bases, de las 4 bases, adenina, timina, citosina y guanina, no era el único sistema que determinaba la síntesis proteica, que la morfología de las proteínas que sostenían esas bases también incidía en un determinado gen, que en un determinado gen se leyera o no se leyera, se encendiera o se apagara, al igual que otros procesos. Alrededor de los genes, entonces tenemos la epigenética, que son todos aquellos factores que determinan que distintas secuencias del genoma se enciendan o no se enciendan. Y al encenderse o no encenderse determinados genes, podemos tener determinados resultados. Bien, seguimos. En el 1990, bueno, fue el proyecto de Genoma Humano, en el cual ya hace mucho tiempo, parece poco, ¿no? Pero hace mucho tiempo que conocemos prácticamente todo el genoma humano, ¿verdad? Todos los genes que componen nuestro genoma. Pero estas
La epigenética no habla solo del genoma, sino que habla de las modificaciones en la expresión de los genes que no obedecen a una alteración en la secuencia de ADN. ¿tá? Las modificaciones del ADN no cambian la secuencia del ADN, pero pueden modificar la actividad de los genes, ya sea encendiendo los genes o apagando los genes. O sea, haciendo que esos genes se expresen o que esos genes no se expresen. Estas modificaciones se producen a partir de compuestos que se añaden a los genes y pueden regular su actividad. A estas modificaciones, por ejemplo, una de ellas es la metilación, donde se metilan determinados sectores del genoma, son los que se conocen como cambios epigenéticos. El epigenoma comprende los compuestos químicos que se añaden al ADN de un ser humano que alteran la actividad, o sea, la expresión de dichos genes en el genoma y que son heredables. Estos compuestos químicos añadidos no forman parte de la secuencia de ADN, o sea, el ADN sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que se modifica su expresión. ¿A través de qué? A través de algo, por ejemplo, una metilación de determinado sector de una proteína asociada, de una histona, que hace que ese gen se apague, o que ese gen se prenda. Las modificaciones epigenómicas permanecen en las células que se dividen, o sea que se replica. Esa madre va a seguir teniendo esas modificaciones a lo largo de su vida. Y en algunos casos se pueden heredar de generación en generación, y en otros casos se puede revertir. Como siempre, la influencia del ambiente, que nos contaron toda la vida, y acá tenemos la explicación, puede afectar el epigenoma. ¿De qué manera? Bueno, de uno, muchos, varios genes, la regulación epigenética, cuyo mecanismo bioquímico veremos después, en cierto modo lleva una adaptación del medio ambiente que es posible gracias a la plasticidad del genoma. Distintos fenotipos se van a manifestar según el medio ambiente que se ha expuesto cada ser humano. Y ahí volvemos al concepto de cómo podemos modificar esto. Epigenética y programación celular. Los patrones de modificación del epigenoma varían entre los individuos, también varían entre los diferentes tejidos de un mismo individuo o incluso entre sus diferentes células. Por ejemplo, las proteínas que promueven el crecimiento óseo no se producen en las células musculares, ¿verdad? Se produce miosina en el músculo y se produce colágeno en el hueso, ¿verdad? Asimismo, se postula que en la actualidad hay modelos no jerárquicos de programación y reprogramación desde las células pluripotenciales que se conservan durante el desarrollo, ¿verdad? Desde células pluripotenciales en las que interviene la epigenética durante el desarrollo. Errores en el proceso epigenético, tales como modificar el gen equivocado o no añadir un compuesto a un gen, pueden conducir a una actividad normal o a la inactividad de un gen. Entonces, ¿qué tiene que ver el epigenoma y las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades transmisibles tienen una etiopatogenia clara, un agente patógeno infeccioso que actúa por las vías de invasividad, toxicidad, hipersensibilidad. Por otro lado, las enfermedades no transmisibles, como los cánceres, los trastornos metabólicos, los trastornos degenerativos, los trastornos hipertensivos, la diabetes, están vinculados a alteraciones de la secuencia del ADN y a la influencia del ambiente. Pero actualmente se admite que en ellos influye la epigenética. Esta vamos a sacarla porque no tiene mucho. Bueno. Entonces, se observó que las modificaciones del ADN que no cambian la secuencia del mismo, pero pueden afectar la actividad de los genes, los encienden o los apagan, se producen a partir de compuestos interruptores que se añaden a los genes y que pueden regular su actividad. A estas modificaciones se los conoce como cambios epigenéticos. Y acá tenemos, por ejemplo, el ADN de una célula normal, y acá tenemos el ADN de una célula neoplásica, donde tenemos las histonas, que se acuerdan que son las proteínas que promueven el enrollamiento del ADN, ¿verdad? Estas histonas hipermetiladas no van a permitir que esta célula funcione adecuadamente. La epigenética
es el estudio de las modificaciones en la expresión de genes que no obedecen a alteración de la secuencia de ADN, pero que son heredables. El epigenoma comprende los compuestos químicos que se han añadido al ADN de un ser humano, que alteran la actividad, expresión de dichos genes en el genoma y que son heredables. Estos compuestos químicos añadidos no forman parte de la secuencia de ADN. Las modificaciones epigenómicas permanecen en las células que se dividen y en algunos casos se pueden heredar de generación en generación y en otros casos se pueden revertir. Entonces, la importancia de controlar el factor ambiental. Las influencias ambientales pueden afectar el epigenoma. El factor ambiental puede afectar a uno o varios genes de diversos modos. La regulación epigenética, cuyo mecanismo bioquímico es en cierto modo una adaptación al medio ambiente, es posible gracias a la plasticidad del genoma. Y distintos fenotipos se manifiestan según el medio ambiente en que se ha expuesto el ser humano. Entonces, enfermedades no transmisibles, cánceres, trastornos metabólicos, degenerativos, se creían tradicionalmente vinculados a alteraciones del ambiente y ADN, genética. Sin embargo, ahora se admite que influyen las alteraciones de la epigenética. Y volvimos a la nueva diapositiva que les dije que siempre se iba a estar repitiendo, ¿verdad? Donde tenemos acá, ya habíamos hablado de los factores nutricionales, ahora hablamos de epigenética. Y vamos a seguir hablando un poquito más. ¿Recuerdan ustedes la cromatina, que podía estar condensada cuando no se está transcribiendo para la síntesis proteica, o puede estar descondensada, que es cuando está siendo leída en el ARN, ¿verdad? Para luego ir a la síntesis proteica. Si la cromatina está en alto grado de condensación, la transcripción no se puede realizar, ¿verdad? A partir de esa región del ADN. Aunque la secuencia del ADN exista. Pero ese gen que está compactado, esa cromatina que está compactada, donde está ese gen X, no se puede transcribir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entramos en la influencia de la epigenética. Acá tenemos dos efectos, por ejemplo, de distintas acciones, de distintas alteraciones o silenciamiento de determinados genes que van a producir dos enfermedades diferentes de acuerdo a si lo transmite el padre o la madre. El defecto en el cromosoma 15 produce síndrome de Prader-Willis y síndrome de Angelman. El síndrome Prader-Willis es transmitido por el padre, pero están los dos en el mismo gen, ¿verdad? Y está en la misma secuencia. Y el de Angelman es transmitido por la madre. El mismo fragmento de ADN en el gen 15 causa una enfermedad cuando proviene de la madre y otra completamente distinta cuando proviene del padre. Los genes de alguna manera saben de qué progenitor provienen dicho genoma para tener esta información y expresarse en dos síndromes diferentes a partir del defecto de un solo gen. Esto es una demostración más clara de esto imposible. Si lo trae el padre es de una manera, si lo trae la madre es de otra manera, y es el mismo sector del genoma, del gen 15, del fragmento del gen 15. ¿Qué es el imprinting? Yo capaz que los enloquezco un poco con estas frases, ¿verdad? El imprinting significa que los genes conservan la memoria de dónde proceden, padre o madre. Ya sea algo más distinto de la secuencia del ADN, está transferido a través de las generaciones. O sea que la epigenética queda como impregnada en ese genoma transmitido a ese feto, ¿verdad? Y eso se va a transmitir, ese feto lo va a tener, esa modificación, ese imprinting, y lo va a transmitir a sus hijos, y estos a los suyos, ¿verdad? Entonces, es una capa epigenética que es capaz de controlar el funcionamiento de nuestros genes como si fuera un interruptor de luz, apagando o encendiendo un gen, permitiendo que un gen se exprese o que un gen no se exprese. Y lo que lo hace más grave aún es que esto se transmite. Esto es el imprinting. Esto es lo que hace que se herede de generación en generación.
Imprinting, traducido en el español impronta genética, pero la palabra original fue imprinting, es que un gen se expresa dependiendo del sexo del progenitor que lo haya transmitido. En algunos casos, los genes se expresan cuando se heredan de la madre, en otros casos cuando se heredan del padre. A diferencia de las mutaciones, que pueden afectar la capacidad de los genes heredados, la impronta genética, el imprinting, no afecta la secuencia de ADN. El imprinting modula la expresión de los genes por la modificación química del ADN y la modificación de la estructura de la cromatina, o sea, la epigenética. El imprinting perpetúa la epigenética. Y acá hay un estudio muy interesante que se los voy a contar muy rapidito porque no vamos bien de tiempo, que se hizo en una pequeña localidad de Suecia, el estudio Overhalf, en el cual estos dos investigadores estudiaron periodos sensibles del desarrollo en distintas generaciones. El estudio sueco Overkalix, que también lo pueden encontrar en internet, fue un estudio realizado sobre los efectos fisiológicos de varios factores ambientales sobre la herencia epigenética transgeneracional. Aparentemente esta población de Overkalix era una población cerrada, ¿verdad? Bastante cerrada, no era una población con influencia de migraciones, etc. ¿Cómo hicieron este estudio? Hicieron registro histórico, incluyendo cosechas y precios de los alimentos de ese pequeño municipio aislado al noreste de Suecia. Incluyó 303 personas, era una comunidad pequeña, 164 varones, 139 mujeres, nacidos en estos años, y sus 1.818 hijos y nietos. En el 1995, 44 seguían con vida cuando se detuvo el seguimiento de la mortalidad. Entonces, miren qué interesante, los cocientes de riesgo relativo de los hijos y nietos se determinaron con base en el suministro de alimentos disponibles, como indican los datos históricos. El estudio Overkalix consideró si la hambruna podía haber afectado a los descendientes de quienes la padecieron 100 años antes, ¿verdad? O sea, esos descendientes 100 años después, si tenían todavía efectos del hambre que habían pasado sus antecesores, aun cuando estas personas no hubieran pasado hambre, los sucesores, ¿verdad? Estudiaron el suministro de alimentos de los abuelos durante cada año desde el momento en que fueron concebidos hasta que cumplieron 20 años. Encontraron que solo hay ciertos periodos en el desarrollo de los ancestros donde se puede disparar esas respuestas generacionales, que serían los periodos sensibles del desarrollo. Respecto a la hambruna, sus efectos fueron diferentes para la abuela que para el abuelo. La abuela era susceptible cuando estaba intraútero y el abuelo cuando era puber. Y eso tiene mucho que ver con que, acuérdense que el desarrollo gonadal y el desarrollo de ovocitos y espermatozoides ocurre en la mujer en la etapa intraútero y en el varón en la adolescencia. Entonces esto es bien lógico, ¿verdad? Y en estos dos periodos, bueno, así la información medioambiental quedaba impresa, el imprinting, en el óvulo y en el espermatozoide en el momento de su formación. El diafragma final del estudio mostró un vínculo significativo entre las dos generaciones de la dieta de los ancestros con la esperanza de vida de sus descendientes. El impacto de la hambruna había sido captado por los óvulos y espermatozoides y afectó a las diferentes generaciones. Entonces acá tenemos algunas etapas en lo que es el desarrollo embriofetal, en las cuales vemos que puede haber distintas alteraciones en la epigenética, y esto es extraído de un trabajo uruguayo de Brioso, Coppola, Gesuela y Tomaso, en los cuales hay distintas etapas en las cuales hay afectación. Por ejemplo, en la fertilización hay alteración en el imprinting, en la gastrulación en el imprinting y fetal program, en la organogénesis alteración en el fetal program, y en el nacimiento de nuevo alteración en el fetal program, ambos de estos relacionados con la epigenética.
Entonces, genotipo ahorrador, obesidad y diabetes. Un buen control prenatal debiera incluir acciones para evitar la activación del genotipo ahorrador. Por activación epigenética secundaria a disalimentación u otras noxas, pueden encenderse los genes del genotipo ahorrador. Este genotipo ahorrador permite una ganancia rápida de grasa durante épocas de abundancia y proporciona ventajas de supervivencia y reproducción en épocas de escasez. Cuando se activa el genotipo ahorrador en el embarazo, el fetal program o programación fetal optimizará las estructuras y función de los órganos a corto plazo en un contexto de escasez de nutrientes y oxígeno. El desarrollo cerebral también se vincula a mecanismos epigenéticos y con un ambiente uterino adverso. Las alteraciones en el desarrollo cognitivo pueden iniciarse desde la vida fetal, al igual que diversas patologías psiquiátricas. Esto es debido a que la plasticidad en el desarrollo aparece cuando el aporte de micronutrientes es insuficiente o cuando se eleva el cortisol materno, ¿verdad? Recuerden, el cortisol estrechamente relacionado con el estrés crónico, ¿verdad? Reduce el número de neuronas y la capacidad sináptica al invertir menos en su crecimiento, menos en el mecanismo de reparación y menos en sus tejidos de reserva para ahorrar, lo cual impacta directamente en la inteligencia del niño por nacer. Así que miren si tenemos que tener especialmente cuidado sobre estas poblaciones a las cuales nosotros estamos cuidando. Bueno, yo quisiera dejar por acá, porque no vamos a entrar a microbioma hoy, porque es estamos a 20:45 y me gustaría dejar lugar a preguntas que pueden ser interesantes, pero dejarlos con este esquemita, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer en los primeros 1000 días de vida como obstetras, ¿verdad? Todo lo que el grupo Doha propuso, y que no es una cosa que hayan adivinado, sino que lo han estudiado, que intuitivamente nosotros lo tratamos de hacer, pero que, como les digo, debería ser un proyecto a nivel país en lo que tiene que ver con el cuidado de sus futuros ciudadanos. Así que yo termino por acá y si hay preguntas, encantada de responderlas. Si no hay preguntas quiere decir que no me entendieron nada, lo cual me va a poner un poco triste, pero me parece que es interesante para ustedes este tipo de visión, porque no es la visión que tenemos todos los días de la ginecología, ¿verdad? Esto no son partos ni cesáreas, estamos hablando de estructuras microscópicas, ¿verdad? De cosas que no vemos, pero que existen. Y quería dejar esta diapo puesta de lo que el grupo Doha propone, ¿verdad? Para mejorar el transcurso de estos 1000 días de vida desde el inicio del embarazo hasta los 2 primeros años de recién nacido. Muchas gracias por escucharme y espero preguntas de el que quiera. Una presentación muy interesante, cosas que cuando te dicen que una noxa que puede haber ocurrido hace 100 años todavía puede seguir reproduciéndose, se te paran los pelos de punta y decís, bueno, tenemos mucho para aprender y mucho para hacer, ¿verdad? Más allá de que muchas cosas, bueno, como tú decías, ya las sabemos, que las cosas que hacen mal, que hay que comer bien y que el cigarrillo no, y que un montón de cosas, la epigenética es un tema que abarca tantas cosas y que nos toca por tantos lados que, bueno, que lo tenemos que considerar y somos responsables, como dice lo que dejaste puesto del grupo Doha, de la salud poblacional, es un tema de salud pública, y sobre todo de las poblaciones vulnerables, en donde todos estos factores inciden con mayor gravedad, ¿verdad? Así que bueno, vamos a abrir las preguntas. Los que quieran hacer preguntas, por favor, en preguntas y respuestas, y yo los voy abriendo.
Bueno, Andrea dice, muy interesante, y te dice, ¿tenemos algún test prenatal o diagnóstico molecular para identificar metilaciones o alteraciones para poder prevenir en el embarazo? No, no tenemos. Que yo sepa, no tenemos. Probablemente tengamos, pero recuerden, estamos sufriendo consecuencias de hace 100 años, ¿verdad? Atrás, no hay test todavía. Tenemos test genéticos, lo que pasa es que no hay test para evaluar la epigenética aún. Bueno, Andrea, espero que te haya quedado claro la respuesta que te dio la doctora. A ver en el chat si tengo alguna otra. Bueno, muy buena la exposición, te saludan por acá. A ver acá. Bueno, nada, agradecidos con las preguntas. No aparecen ahora más preguntas abiertas, a pesar de que son un montón de participantes. Yo supongo que no es porque no te hayan entendido, creo que fuiste clarísima, pero es que bueno, son cosas como que uno tiene que empezar a manejar para, para poder preguntar bien, ¿me entendés? Son cosas que hay que ir asimilando y el tema ese de la transmisibilidad, de eso, que no altere el ADN, pero que sea heredable y transmisible, es lo que más sacude, ¿no? Lo que más nos hace preocupar. Eh, Porque ya te digo, hay cosas que los manejamos los ginecólogos habitualmente en el control del embarazo, y hay otras cosas, esas otras noxas que pasan como más lejos y que las tenemos que captar y que entender. No sé si tú quieres hacer algún comentario más, Gracia, puesto que no tengo más preguntas por acá. Sí, esto es un poco que está como relacionado con el círculo de la pobreza y el círculo de las familias de la gente que no trabaja, ¿no? O sea, el círculo de la pobreza y el círculo del hambre, el círculo de la vulnerabilidad es siempre el mismo. Y se transmite de generación en generación. Es muy difícil que eso cambie, salvo que se tomen acciones específicas para que eso cambie. El ciclo de familias que viven de los beneficios sociales del Estado es otro círculo que también parecería no tener un final. ¿Por qué? Hasta que no haya políticas de Estado. Esto que nosotros esta oportunidad que tenemos nosotros de para el futuro, que nosotros no lo vamos a ver, capaz que ni nuestros nietos, pero los futuros uruguayos se desarrollen en ambientes intraútero y en sus primeros 2 años de vida saludables, probablemente genere poblaciones con menor cantidad de enfermedades no transmisibles, menor cantidad de trastornos psiquiátricos, mayor desarrollo del intelecto, mejor educación y un mejor país. Entonces creo que el concepto de todo esto es: no tengo que aprenderme la histona metilada del gen número 15, el ejemplo de ese del gen 15 porque es bien clarito, es como un de libro, sino que lo que tengo que aprender es que yo como integrante de esta sociedad, integrante de la sociedad científica y ciudadana, ¿verdad? Tenemos como el deber de proteger a la población y nosotros podemos proteger estos fetos, ¿verdad? Y bueno, y capaz que haciendo acciones desde la Sociedad de Ginecología, estamos en un momento muy embromado, ¿verdad? Porque la pandemia nos tiene a todos superados por el COVID y el embarazo, no olvidarnos que eso también va a influir en generaciones futuras. Entonces, bueno, ponernos las pilas como sociedad científica y como ginecólogos, como médicos, como universitarios, para transmitir en los cursos de parto, en las charlas con los padres, en las conversaciones, en todo lo que uno pueda, estos conceptos, que no son conceptos que sean nuevos, son conceptos que ahora estamos afirmando, que sabemos que influyen. Totalmente de acuerdo. Es un desafío importante que no lo vamos a ver, como decís tú, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Pero bueno, sabemos que lo tenemos que empezar y está bueno ser consciente de esa situación y empezar a cortar esos estigmas que son tan difíciles y que nos llevan tanto tiempo. Espérate que me parece que acá apareció otra pregunta.
Excelente, muchas gracias, dice Andrea Díaz. Gracias a ti, Andrea. Y bueno, a ver si me apareció otra. Natalia Pérez, excelente, gracias. Sin duda un tema para reflexionar y accionar. Muchas gracias. A ver si ahora tengo otra. Aparecieron ahora, no. Creo que ya estamos. Bueno, yo creo Yo que agradecerle a todos. tengo que agradecerles a ustedes, tengo que agradecerle a la Sociedad de Ginecología, al Laboratorio Urufarma y a las 38 personas que se tomaron el trabajo de conectarse a esta hora después de un partido y con este frío. Y creo que bueno, esta charla va a quedar colgada y todos aquellos interesados en el material, yo se los puedo mandar, no hay ningún problema. Tengo que pedirle permiso a mi amigo el doctor Roberto Quequicleán, que es el autor intelectual de esta obra, pero que está en un PDF, o sea que todos podrían acceder a ella. Así que bueno, Perfecto. despedimos. Bueno, muchas gracias a ti, doctora, y bueno, y seguiremos con estos seminarios para seguir formándonos. Saludos para todos los presentes, y bueno, gracias al laboratorio y a la SGU que nos permite juntarnos. Chao, buenas noches para Chao, todos. hasta luego, buenas noches. Hasta luego.